iniciaron con el estudio de 13 marcadores que hasta hoy en día se utilizan para todo tipo de prueba genética, para el tema de filiación, paternidad o identificación. No obstante, hay muchos más que son los que se utilizan para poder reforzar estos 13 marcadores que fueron inicialmente entregados por el FBI de los Estados Unidos. Estos 13 marcadores son los denominados los famosos 13 marcadores del CODIS, ¿sí? Y como pueden ver, aquí en este dibujo está esquematizado todos los cromosomas de un ser humano, es decir, todo el ADN, y cada letrerito amarillo es justamente la posición o pedacito que ocupa en cada uno del total de los cromosomas. Entonces la prueba del ADN es un muestreo, como pueden ver, ¿no? Que determina con un grado de certeza si una persona es el padre o si una persona es pariente, ¿sí? Cuando hablo de muestreo, háganse la idea de que se va a hacer un análisis microbiológico en un container que viene de Corea con latas de conserva. Entonces, antes de que esto entre al mercado peruano, va el personal del laboratorio X y dice, vamos a ver si este container está en buen estado, y dentro de esos containers hay, por ejemplo, 100.000 latas de conserva. Para hacer el análisis, solamente se sacan unos cuantos, se sacan unas 20 o 30 latas, y se estima realmente que el container esté en muy buen estado. Y el resultado se entrega con un grado de certeza de que todas las 100.000 latas están bien, con un grado de 99.999, dependiendo de la prueba que se está aplicando. Muy similares actúan las pruebas genéticas para el tema de identificación. Otra característica de los marcadores es que son comunes en todos los seres vivos. Hay marcadores para plantas, animales y obviamente seres humanos, y que pueden tener diferentes tamaños o longitudes. Es por eso que ustedes han visto que en las pruebas genéticas o los que han tenido oportunidad de ver un resultado, se ven números, ¿no es cierto?, las tablas. Y es porque esos números representan unas repeticiones que todos los seres humanos tienen en ese ADN. Puede ser que una persona tenga un valor 7 con un 8, o una persona pueda tener un valor 8 con un 11, dependiendo de la herencia genética de cada ser humano. Y algo importante que se puede medir, por eso que se puede colocar ese valor dentro de un documento, ¿no? Sin error. De esa forma, en una prueba de paternidad, lo que hacemos es eso, simplemente es medir el tamaño de esas longitudes de ADN que tiene cada persona antes de emitir un resultado. Por ejemplo, acá tenemos un caso de inclusión de paternidad. Tenemos a la mamá que tiene sus dos regiones, uno que mide 5, y están 5 porque tiene 5 cuadraditos de esa región, y el otro valor es 7. Es decir, esta señora, para este marcador X, es 5 y 7, el padre es 3 y 4, y el niño ha heredado un 3 del padre y un 5 de la madre. Inclusión. En caso de exclusión, como en el ejemplo que ya les mencionó la doctora Isabel Montoya, la madre también es 5 y 7, el niño es 3 y 5, y el padre es 4 y 7. Aquí, por ejemplo, no podría dar ni el valor 4 ni el valor 7. ¿Sí? Pero en el caso de los parentescos, la cosa es más compleja, porque aquí no estamos trabajando directamente con la fuente original del ADN de esta criatura, sino con personas que están alejadas por vínculo familiar. Acuérdense, cuando hablamos de grado, siempre hablamos tío de primer grado, tío de segundo grado, primo hermano, primo de segundo. Mientras más lejos estén, menos probabilidad de compartir ADN, ¿no es cierto? Entonces, ahí el rompecabezas se hace un poquito más difícil de visualizar. Por ejemplo, en un ejemplo gráfico, podemos decir que hacer un parentesco con pocas personas, con las personas inadecuadas, es como que nos pregunten ustedes como magistrados cuál es el resultado con poquitas piezas. Es difícil saber cuál es el análisis, el resultado final. Pero si contamos con la mayor cantidad de personas, sí podremos decir cuál es el resultado con la mayor certeza posible. Entonces, una de las premisas más importantes para poder abordar una prueba de parentesco es contar con la mayor cantidad de familiares del fallecido. Es decir, cuando se solicita una prueba genética, solicitarle a los interesados, en este caso demandantes, que por favor incluyan en el análisis genético la mayor cantidad de familiares vivos del fallecido.
Otra, pero es importante, es que realmente esos familiares que van a ser incluidos estén legalmente demostrados que son esos parientes. Es decir, si dice, bueno, yo soy el hermano de mi hermano que ha muerto, pero realmente te demuestra ser el hermano. Que digas es el hermano, si es hermano completo, si el otro que ha muerto se parece al primo, pues que diga, no, que no sea el primo político, ¿no? Que yo me crié desde chiquito, vivimos en la misma calle, nos quedamos como primos, obviamente eso no vale. Pero sí se debe legalmente afirmar que estas personas tengan el vínculo familiar que dicen tener. Y tercero, que el laboratorio que realice el análisis no lo resuelva como lo resuelve una prueba de paternidad. Una prueba de paternidad se puede resolver tranquilamente con 16 marcadores genéticos, pero una prueba de parentesco tiene que dar por lo menos de 25, 30 o incluso más marcadores genéticos que Violins los cuenta. Es así que una prueba de parentesco se puede trabajar con los padres del fallecido. Acá está, en este caso, la línea que reclama la paternidad de este hombre. Se puede trabajar con los hijos reconocidos del fallecido o también con los hermanos biológicos de padre y madre del fallecido. De esa forma, cuando se acuerdan que les hablaba del tema del rompecabezas y la importancia de que es de contar con la mayor cantidad de familiares para este tipo de casos, es debido a que, dado que la herencia genética es al azar, es un tema de naturaleza, nosotros no podemos ahí, digamos, obrar sobre qué la condición genética de cada persona. En las pruebas de parentesco eso también es muy importante, juega mucho, porque si nos pueden traer realmente, por ejemplo, si nos dicen compara a esta persona con esta otra para ver si son hermanos, y dicen, yo siempre hago la pregunta, ¿y este señor quien dice es su hermano, tiene más hermanos de padre y madre? Sí, pero solamente quiero que lo resuelvan con este nada más. ¿Qué ocurriría si fuese este el caso, comparar a este niño con este su hermano real? Vienen de padre y madre, pero miren los marcadores cómo se distribuyen. Cada uno hereda un valor del padre y un valor de la madre. Y aquí también él hereda un valor del padre y un valor de la madre. Pero por capricho de la naturaleza, cada uno de ellos ha heredado el otro valor de los progenitores. Entonces, si este fuese un caso real y los comparamos en una prueba genética, aparentemente ellos no tendrían valores que compartir. Estamos hablando de las figuras de los extremos, como lo pueden visualizar ahí. Caso contrario sería si lo comparamos con esta hermana. Aquí ellas sí comparten el 10, o si lo comparamos con ella, sí comparten el 13. ¿Se dan cuenta? Entonces, si en el comportamiento genético, en el momento del análisis, se observa que existen muchas discrepancias entre dos hermanos, hay una alta posibilidad de que no se pueda completar el rompecabezas como debe ser. Y el resultado podría llegar a ser no concluyente. Es decir, nosotros como especialistas, dada la poca información genética, podríamos concluir que no sabríamos decir si son o no son parientes. De ese modo, es importante que, por ejemplo, si el caso se les presentase con una prueba de filiación donde el padre no esté, imaginemos que la madre, la esposa de este señor haya exhumado los restos para evitar una prueba de ADN posterior, pero que sin embargo tenga a los abuelos vivos, caso resuelto. Este es un caso de abuelidad o abuelo nieto, también lo van a poder encontrar de esa manera. Aquí nosotros garantizamos con el 99.99% de certeza demostrar si esta criatura fue hijo de un hijo varón de esta pareja. ¿Sí? Los requisitos es que estén el abuelo o el presunto abuelo y la presunta abuela y el menor o el adulto, ¿no? el presunto hijo. La madre es opcional, ¿no? Si está la madre, se sugiere que participe. Pero si de repente el presunto hijo es una persona mayor y la madre ya murió, igualmente se puede hacer el análisis. La reconstrucción genética, que es un caso bastante clásico. Aquí lo que se hace justamente es reconstruir el perfil genético de
fallecido, sin tocarlo. ¿Basado en qué? En la información genética que brindan sus hijos biológicos. Requisitos para poder reconstruir ese perfil genético: contar con al menos 3 hijos biológicos de padre y madre del difunto, la madre de estos 3 hijos y obviamente el perfil genético del que reclama la paternidad, del presunto hijo o la presunta hija. Aquí también el caso es, nosotros lo hicimos redondo porque tenemos toda la información suficiente para poder trabajarlo como una prueba de paternidad convencional y llegar a una certeza científica bastante alta. Alguien dirán, pero ¿qué pasa si no se cumplen? No todos los casos que nos llegan pues tienen cosas de ese grupo de personas. Pues ahí vamos. Las pruebas de parentesco requieren que, por ejemplo, si no calza con los abuelos o no calza con las reconstrucciones, es tratar de incluir en el proceso judicial que existan al menos 4 familiares consanguíneos, cualquiera de las combinaciones. Pueden ser los hijos, vamos a ir viendo paso a paso. Una opción puede ser uno de los padres, 2 hermanos y un hijo matrimonial. Esa es una opción. Ahí están los 4 que con ellos podremos garantizar, determinar si esta criatura está vinculada familiarmente a todo este grupo de personas. Caso 2, uno de los padres, abuelo o abuela, 2 hijos y un hermano o una hermana. Aquí no estamos hablando de sexo todavía, pueden ser hermanos, hermanas, hijos o hijas, abuelo o abuelo. O caso 3, 3 hermanos y un hijo del fallecido. ¿Sí? Pero siempre en las 3 opciones se cumple que tiene que haber 4. Siempre son 4 personas para poder abordar un caso de parentesco y resolver el caso, si es que no se ajusta al tema de tener a los 2 abuelos o el tema de la reconstrucción genética que ustedes tienen ahí en el material que se les ha brindado. Ahora, hay casos en los cuales no se llega a los 4 parientes. ¿Sabe qué? Señor, no calza en la unidad, no podemos reconstruir y no hay 4 parientes consanguíneos, porque el señor es una persona muy mayor y no alejada de su familia, no sabe quiénes son. Solamente tiene un hermano, un presunto hermano, pues ahí comienza a ver el problema de rompecabezas. No hay piezas completas. Dentro de nuestra casuística, cuando nos llegan casos con poca información genética, 10% de ellos no se logran resolver lamentablemente, justamente por la escasa información genética que brindan los donantes. Y eso es algo que se les informa a ustedes como autoridades judiciales y se les informa también al cliente dentro de su contrato y se les explica que dado que hay poca información, la probabilidad de llegar a un resultado no concluyente ese riesgo es asumido por el mismo cliente. Es así que los casos de hermandad con solamente 2 hijos tienen ese riesgo, pero se pueden absorber siempre y cuando tengan algunas características que les vamos a ver más adelante por el tema del sexo. Recuerden que hasta aquí no hemos visto el tema de la importancia del sexo en los donantes. Tenemos acá el caso también de hermandad completa. En ambos casos, como ven, cuando se quieren resolver casos de hermandad, es importante que incluyan ustedes a las madres de los niños o de los menores de edad. Algunos dicen, no, pero yo he escuchado que otros laboratorios las hermandades solamente con una persona y listo. Eso es totalmente falso. Hemos tenido clientes que han venido con los resultados de otros laboratorios que les han dicho, señor, miren lo que me han entregado, certeza científica del 99%. ¿Eso es válido? Eso es falso. O sea, un 99%, a pesar que la cifra suena bastante alta, lo que hoy en día se exige a nivel mundial es 99.99% para parentescos biológicos. Si para paternidad se exige, se tiene que tener una mayor certeza científica. ¿Por qué? Porque de repente yo me puedo hacer un análisis de mi perfil genético. Imaginemos que todos estamos en una base de datos acá, todos nuestros perfiles, y de repente después de un análisis de cruce de información sale que yo tengo un vínculo de parentesco con la doctora de un 95%. Eso podría decir que la señora, que somos primos, que somos hermanos, que somos parientes. Cuando comenzamos a escarbar va a salir que no. ¿Y por qué esta definición? Porque obviamente podríamos
y por ahí estamos compartiendo algunos genes, lo cual podría dar un indicio de un ligero parentesco, pero la certeza que se exige a nivel mundial, la certeza del 99% es 1000 veces menor que un 99.99%. O sea, cuidado con eso. Entonces, es ahí que cuando los casos de hermandades, sobre todo, no logran contar con las familias, el número de miembros adecuados para poder resolver, se utilizan los marcadores sexuales, que es un complemento de filiación. En los marcadores sexuales del cromosoma Y, estos de aquí solamente los tenemos los varones. Y la particularidad es que, como está en un solo cromosoma, el hombre se lo hereda completamente a su hijo varón. El hijo varón al siguiente y así sucesivamente. ¿Sí? En el momento que hay una mujer, ya ahí se pierde la propiedad de poder transmitir esta información genética por este cromosoma. En el ejemplo, como hemos visto que los marcadores se pueden medir y tienen un número, vamos a poner este marcador el número 15, y como vemos, desde un bisabuelo, si él tuviese 15 y tuviese los hijos varones, los dos lo van a tener y lo transmiten a su siguiente generación y sucesivamente. Imagínense que este niño busca un tema de parentesco paterno y los padres y el tío están muertos, se puede comparar con el abuelo o el tío abuelo. Y si tiene la suerte de tener vivo todavía al tío abuelo, al bisabuelo, también se conserva ese vínculo familiar. Pero ojo, determina vínculo familiar. No quiere decir que el que tengan dos cromosomas iguales sea el hijo o sea el hermano. Es un vínculo paterno. Casualmente el día de ayer tuvimos un caso en el cual una señora me preguntaba, pero tienen el mismo cromosoma Y, entonces son hijos del mismo papá. Le decíamos, tienen vínculo familiar. Entonces ella dijo, tengo la sospecha de que el hermano de mi papá, porque ella, como hace el caso, era una hermana muy preocupada que nos trajo dos muestras no identificadas, una de su hermano, de padre y madre, y otra de un presunto hermano, hijo de su padre. El tema es que las dos muestras tenían el mismo cromosoma Y. Y concluimos que estas dos muestras pues, tenían un mismo origen paterno, pero no podíamos definir si eran del mismo papá. Entonces, la señora dijo, entonces son hijos de mi papá, este niño es hijo de mi papá. Cuando le expliqué de mi cromosoma Y, ella se acordó que dentro de la familia se habló de que el hermano del padre tuvo una aventura con la madre de este niño. Entonces yo le dije que el resultado, así de frío, determinaba que son hermanos, están emparentados por vía paterna, pero si hay la sospecha real de que existe un indicio de que este otro señor podría ser el padre, hay que hacer la prueba. Porque si estos dos hombres eran hermanos del abuelo, tienen tanta chance de ser el padre como el que estuvo juntos. ¿Sí? Entonces, en una prueba de linaje paterno hay que tomar información genética, hay que tener información del árbol familiar, hay que indagar un poquito más allá. Es así que si tenemos un presunto hijo, se puede trabajar con el medio hermano paterno, no necesariamente tiene que ser hermano de padre y madre, el medio hermano puede ser el primo hermano, hijo de un hermano del difunto, puede trabajarse con el tío del primer grado, puede trabajarse con el abuelo, puede trabajarse con el tío abuelo, puede trabajarse incluso con el tío de segundo grado, y así sucesivamente. Mientras en el pedigrí familiar se asegure que estos vínculos existen. Ahora también tenemos marcadores del cromosoma Y. Los marcadores del cromosoma Y son similares a los del cromosoma X, pero tienen la particularidad de que el varón tiene un X nada más. Y el varón le hereda a su siguiente generación el único X que tiene a sus hijas mujeres. Si un hombre tiene varias hijas mujeres, diferentes mamás, cada una de ellas va a heredar esa misma copia del cromosoma Y. Por lo tanto, estos
modo, si existe un caso de filiación en el cual hay dos mujeres que se disputan la paternidad, una reconocida y la otra no, pues deberían de compartir por vía paterna el cromosoma Y. Aquí las madres también son opcionales, pero se recomienda que participen. Existe otro marcador que es menos usado realmente, pero que se han utilizado en pruebas de linaje materno. Aquí entra la mamá. Tuvimos un caso hace poco de dos hermanos en los cuales venían de fuera, y vinieron a Perú porque se escribían mucho con un hermano, con una persona que decía ser su hermano. Que ellos fueron muy niños, pero recordaban que había una criatura de otra familia que era hija de su madre, pero este niño se crió con la tía. Entonces ellos ya vinieron adultos a Perú y dijeron, ¿saben qué? Queremos hacernos la prueba del ADN mitocondrial, sin defecto. Porque hemos averiguado que si nosotros compartimos las mismas mitocondrias, somos hijos de la misma mamá. Ahí le aclaramos que en realidad, pues sí, si ellos tienen mucho indicio de que esa persona tiene que ser su hermano, y solamente esa posibilidad de que ese niño haya venido de su madre, pues deberían al menos compartir las mismas mitocondrias. Y obviamente, si no las compartían, tenían un origen materno diferente. La particularidad de las mitocondrias es que es una organela que vive en la célula y esta, en el momento de la ovulación, en el momento de que se forma se junta el espermatozoide y el óvulo, esta mitocondria no se recombina con la mitocondria del espermatozoide. Por lo tanto, los bebés heredan únicamente la parte de la mamá. Y nacemos todos con eso. Entonces la madre, independientemente del sexo, les hereda las mitocondrias a las mujeres. Y son las mujeres las que tienen la virtud de poder transmitirla a la siguiente generación. Entonces, en este caso, les hicimos la prueba mitocondrial a estos dos hermanos. Obviamente, entre ellos dos tenían la misma mitocondria. Cuando se fue comparado con esta otra persona, realmente tenían la misma mitocondria. Entonces, para ellos fue una gran alegría saber que realmente ese inicio que tenían en su recuerdo de este niño, sí tenían un grado de filiación. Yo los invité a recuerdo a ellos para que sea una prueba de parentesco real, para cerrar el círculo. Que si ellos realmente querían utilizar una prueba genética a nivel judicial, dijeron que no, que hasta ellos simplemente estaban interesados en un tema sentimental, en demostrar que realmente estaban emparentados por vía materna. Sin embargo, en una prueba de ADN mitocondrial se puede comparar a todas las personas que están emparentadas por la vía de la madre, es decir, hijos, hombres o mujeres, hermanos, hombres o mujeres, y obviamente la madre. Bien, ahora vamos a hablar del tema de las exhumaciones, digamos, cuando sí hay acceso a los restos óseos. Dentro de mi opinión que se puedo brindar es que en las pruebas de filiación siempre hay que abordar un tema directo, que son las exhumaciones. No obstante, las exhumaciones per se tienen un impedimento que es muy engorroso sacar las muestras, sobre todo si están en provincia. Son muestras mucho más complejas de trabajar que una prueba de parentesco, son un poco más caras. Pero, quitando todo eso de lado, sigue siendo una prueba directa. Como tener el padre vivo, ¿cierto? El tema es que sacar los huesos. Ya les digo que cenizas no funcionan, restos incinerados no, porque el ADN está totalmente quemado. Pero bueno, los casos de exhumación, como pueden ver en la foto, se hacen in situ necesariamente. Hay que ir a la morgue o al cementerio, abrir el cajón, sacar los restos, y esto se hace únicamente por vía judicial. Hay que estar presente de presencia de todas las autoridades, los familiares, los abogados, las partes, obviamente. Y nosotros lo que hacemos es sacamos un segmento completo del cadáver, lo trasladamos al laboratorio y esto se pulveriza con una serie de procedimientos de buffer, de proyectos especiales. Purificamos el ADN contenido en los restos óseos. ¿Qué huesos utilizamos? Son huesos largos, los huesos más gruesos, más pesados. En el caso de los seres humanos, pues es el fémur, son los húmeros de las extremidades superiores. Y
¿Por qué? Porque justamente el hecho de que sean gruesos ayuda a conservar mejor el ADN en el tiempo. No es lo mismo sacar una muestra de un cadáver de la morgue que una muestra enterrada hace 50 años. Sin embargo, obviamente la de 50 años probablemente esté más degradada, pero si el hueso está en buen estado, podríamos garantizar que sí hay ADN disponible. Otra pieza importantísima son los dientes, ¿no? Los dientes, como ustedes saben, tienen un revestimiento que cuida mucho, ¿no? Como siempre lo dicen los dentistas, que es la dentina, que es lo que le da ese brillo al diente. Y esta película, si se mantiene bien en el tiempo, ayuda a proteger también el contenido de ADN de las piezas óseas. El problema está cuando es un fallecido de edad avanzada, 80, 90 años a veces, y pues cuando entre cada vez solamente encontramos dientes postizos, ¿no? Entonces ahí necesariamente, y en realidad es un poco molesto para los familiares desmembrar a cada, nosotros lo entendemos así, pero es necesario hacerlo, sobre todo si no hay dientes, a veces hay que sacar un fémur, un número, a veces es un poco chocante para la familia, pero es necesario de todas formas. Los requisitos, para los que todavía no han podido abordar un caso de exhumación, es obviamente con una ordenanza judicial, esto no se puede hacer por la vía privada. Debe haber un permiso del cementerio previamente tramitado para no tener sorpresas con la institución en el momento de exhumar los restos humanos. El trámite de presencia de las autoridades judiciales, los peritos, sobre todo si fuera de Lima, ¿no? Comprar los pasajes con tiempo, coordinar las horas, etc. De todos los profesionales que van a asistir el 7 días de la diligencia. Tener un contrato de servicio previamente firmado con el cliente y los permisos de traslados de los restos óseos vía aérea. En esta última etapa, Bioliz asesora, en realidad asesora en cada una de las etapas, tanto al Poder Judicial como a los clientes. Por la experiencia que tenemos un protocolo armado para poder llevar a cabo dicha diligencia. Hoy en día, los pruebas de parentesco han tomado mayor vigor, lo cual nosotros nos estamos muy agradecidos con el Poder Judicial, pero somos conscientes también de que la aplicación de las pruebas de parentesco está realmente ayudando a resolver casos judiciales. Y en esta gráfica se demuestra, dado que el servicio de parentesco nosotros lo lanzamos como servicio por la vía privada en el año 2006. Y aquí tenemos los casos resueltos a nivel judicial. Al inicio fueron muy pocos, pero con la ayuda de las charlas y las discusiones que se han ido dando poco a poco, cada vez más los magistrados se han dado cuenta de que es factible resolver una prueba de filiación sin necesidad de tomar la prueba biológica al padre. Ya sea por una exhumación, pero en la mayoría de los casos, cada vez con más fuerza, los casos resueltos por pruebas de parentesco. En el 2015 ya vamos a superar, todavía no llegamos a mitad de año, pero vamos a superar el otro mes la valla del 2014 y esperamos que esto siga creciendo en beneficio del Poder Judicial a nivel nacional. Una comparación muy rápida entre las pruebas de exhumación y parentesco es, porque nos dirán, bueno, ¿qué es mejor entonces? ¿Prueba de exhumo o prueba parentesco? Pues bueno, eso va a depender de cómo se presente el caso. Como han visto, hay muchas variantes. La prueba de parentesco es un método indirecto porque se trabaja con los familiares del fallecido. La exhumación es un método directo, como ya lo mencioné. La prueba de parentesco se da en 15 días. Eso realmente es atractivo porque los procesos judiciales no se detienen. Nosotros, si el cliente tiene un contrato y cancela el servicio, en 15 días nosotros garantizamos que los resultados están en el despacho judicial. En el caso de una exhumación, de 30 a 90 días por lo complejo de trabajar una muestra de un cadáver. Una limitante del parentesco es que puede requerir de muchos familiares, dependiendo del caso. ¿Cierto? En el caso de la exhumación, solamente requieren restos humanos. Parentesco, 10% de los casos no se logran resolver, lo que le había mencionado anteriormente, debido a que a la escasa información genética que en algunos casos se puede dar, ¿no? Porque no hay una familia con quien trabajar. En el caso de la exhumación, 15% de los casos no se resuelven, debido a que al estado de degradación de los restos humanos. El parentesco tiene un costo relativamente bajo a comparación con la exhumación. Y el parentesco genético se puede utilizar por vía privada, es decir, se puede solicitar como prueba de parte. Y como prueba de parte, en muchos casos, muchos clientes nuestros los han utilizado para incluirlos en procesos judiciales que han sido resueltos con estas pruebas, ¿no? En el caso de la exhumación, necesariamente se tiene que haber un proceso
justicia para que se lleve a cabo. Otro punto también importante mencionar es el tema de las observaciones de la pericia genética. Justamente un área